Dead Majesty capítulo 47. El pacífico ducado de Alcrem al norte estaba la nación del hierro de Marmuke, una región rica en minerales para extraer. Al oeste estaba la nación cerealera de Yond, el suministro de alimentos del imperio. Al sur estaba la nación marítima de Kalaad, un punto vital en el comercio y el comercio del imperio. Y al este estaba la nación Escudo Mirgo, la piedra angular de su defensa. Apoyado por sus 4 naciones vasallas, el imperio Amid había conocido la paz y la estabilidad. Nadie consideró posible derrotar el dominio del imperio y unir el continente. Incluso los oficiales militares y nobles involucrados con el ejército del reino Orbaume, quienes tuvieron que hablar con optimismo a sus superiores para que se les concedieran mayores presupuestos, realmente no creían que tal cosa fuera posible. Habría que ser ignorante o realmente tonto para creer que así fuera. Pero la situación había cambiado. Las 15 espadas rompedoras del mal, la fuerza secreta cuyos miembros individuales poseían cada uno la fuerza de un ejército entero, se habían fragmentado. Y el grupo de aventureros clase S conocido como la tormenta de la tiranía ahora ejercía su poder contra el imperio. El nuevo papa de la gran iglesia de Alda era un hombre joven, no sería exagerado decir que era un niño. El que estaba en el trono del emperador no era el sabio Marsupzarl, sino un hombre corriente del que nadie había oído hablar nunca antes. Ezoico, un diplomático que servía en la casa del duque Sauron, estaba ahora frente al duque Takard Alcrem. Alternó entre hablar apasionadamente y explicar con calma los riesgos y los beneficios. La situación, el estado del mundo y los tiempos están cambiando drásticamente. Duque Alcrem, por favor tome su decisión, dijo finalmente, solicitando una respuesta. Reflexionó Takard en voz baja. Ezoico, con una cabeza llena de cabello brillante y una piel suave que no caía, recientemente se había comentado que había rejuvenecido al menos 10 años, pero su bello rostro no mostraba una expresión de complacencia ante el plan sugerido por el diplomático enviado por Duque Rudel Sauron. Entiendo bien lo que propone el Duque Sauron. La propuesta en sí, los riesgos y los retornos. Pero estoy seguro de que sabes que mi propio ducado tiene sus propias circunstancias de las que preocuparse. Hizo una señal con un movimiento de sus ojos y uno de sus propios diplomáticos comenzó a darle una explicación al diplomático del duque Sauron. Este año habían ocurrido 2 incidentes significativos en el ducado de Alcrem, y uno de ellos había tenido lugar muy cerca de la propia casa del duque, la resurrección del dios malvado Forzagival. El diplomático de Takard habló del daño económico causado por este incidente y del avance de los proyectos que se estaban llevando a cabo para recuperarse de ese daño. En verdad, fue el dios maligno del canibalismo Cerzoregin el que había resucitado, no el dios maligno del saqueo de Forzagival, pero muy pocos en el ducado de Alcrem eran conscientes de ello. Y la realidad era que el único daño causado por este incidente fue el colapso de los páramos sagrados, que habían sido un nido de humanos miméticos. No había habido ningún daño real. El duque Alcrem y sus asesores quisieron rechazar la propuesta del duque Sauron, incluso si eso significaba que tenían que mentir sobre estas circunstancias. También somos conscientes de las circunstancias en las que se encuentra, duque Alcrem. Pero nos gustaría que comprendiera que no podemos simplemente dejarlo como está. No cuando la guerra con el imperio Amid pueda estar sobre nosotros, dijo el diplomático del duque Sauron. Lo que propuso no fue la formación de una alianza y un ejército unido para atacar al imperio Amid. Ezoico, es simplemente demasiado peligroso dejar el antiguo territorio de Esquilla como está, especialmente ahora que se ha convertido en un verdadero nido del diablo en todos los sentidos. Pero la fuerza del ducado de Sauron por sí sola no es suficiente para abordarlo. Nos estamos tragando nuestro orgullo y suplicando su ayuda. La mira del ducado de Sauron no estaba puesta en el ejército del imperio Amid ni en las fortalezas de la nación Escudo Mirgo, sino en el antiguo territorio de Esquilla. Entiendo que Rudel no le tiene miedo a ese lugar, dijo Takard. Desde la perspectiva de Rudel como duque de la región, el antiguo territorio de Esquilla era parte de su dominio que había sido robado a su pueblo por algún misterioso no muerto. Los no muertos no salieron del antiguo territorio de Esquilla, pero cualquiera que entrara en él era asesinado y convertido en no muerto para unirse a ellos. Ninguno de los que se habían aventurado a entrar había regresado con vida. Cada intento de realizar un reconocimiento utilizando familiares había terminado en un completo fracaso. Parecía que había monolitos e imágenes pintadas en el suelo que atormentaban la mente de quienes las contemplaban. Todos los magos que habían intentado observar el área a través de tales métodos se habían vuelto locos.
Algunos de esos magos aparentemente se habían recuperado y parecían recuperar la cordura, pero luego desaparecieron, dejando nada más que una nota que decía: voy a donde está Dios. Además de eso, una aldea tras otra cerca del antiguo territorio de Esquilla tuvo poblaciones enteras desaparecidas, por lo que no se podía decir que todos estuvieran a salvo mientras no ingresaran. Tal como estaban las cosas, cuando el Imperio Amid invadiera en el futuro, el duque Sauron tendría que estar constantemente preocupado por el riesgo de que los no muertos surgieran repentinamente del antiguo territorio de Esquilla y atacaran a su propio ejército. De hecho, incluso era posible que el nido del diablo del antiguo territorio de Esquilla continuara expandiéndose e incluso llegara a regiones más allá del ducado de Sauron. Tenía que hacer algo al respecto antes de que eso sucediera, incluso si eso significaba estar en deuda con los otros duques. Entiendo que... sí. Si yo fuera el duque Sauron, estaría pensando lo mismo. Pero, ese lugar es un territorio del Imperio Demonio de Viral, así que no puedo moverme allí. Pensó Takart. Sabía la verdad detrás del antiguo territorio de Esquilla. Sabía que las hordas de poderosos no muertos que lo habitaban eran soldados del Imperio Demonio de Viral, con quienes había formado una alianza secreta. Sabía que el territorio servía como enclave del Imperio Demonio. Los no muertos que custodiaban las fronteras del antiguo territorio de Esquilla no eran monstruosidades que mataban a todos los seres vivos indiscriminadamente. Eran un ejército con liderazgo. No emergerían del territorio y atacarían las ciudades y ejércitos del ducado de Sauron a menos que Vandalieu lo ordenara. Y en cuanto a las desapariciones masivas de las personas que vivían en las aldeas cercanas, simplemente se habían mudado al antiguo territorio de Esquilla para vivir allí. Como ciudadanos del Imperio Demonio de Viral, vivían vidas mucho más cómodas que como ciudadanos del ducado de Sauron. Para empezar, es un error pensar que se podría hacer algo al respecto solo con el poder militar. Si nuestra nación tuviera el poder militar para recuperar esa región, habríamos podido atravesar las fortalezas de la nación Skudamir con facilidad hace mucho tiempo, pensó Takart para sí mismo. El ejército de no muertos podría contar con decenas de miles. Le habían dicho que todos tenían como mínimo el rango 5, y que los más poderosos entre ellos eran del rango 10 y superior. Si este ejército fuera un enemigo, los 5 caballeros de Alcrem, a quienes todavía les faltaba un miembro, así como sus fuerzas secretas equivalentes de cada ducado, tendrían que ser enviados solo para luchar. Y eso no les bastaría para ganar. Solo bastaría con dar pelea. Por supuesto, si llegara el caso, le contaría todo a Vandalieu no sin ocultar nada, pensó Takart. Pero aún así no puedo aceptar esto. Después de todo, Vandalieu no me ha pedido que no lo haga. Ezoico Vandalieu asistiría a la escuela central de aventureros en primavera. No tendría tiempo para ocuparse de asuntos tan molestos. El ducado de Sauron era el muro entre el reino Orbaume y el Imperio Amid. Repeler al ejército del ducado de Sauron sin causarle demasiado daño sería muy molesto para Vandalieu. Y debido a que el ducado de Sauron era una región donde había muchos adoradores de vida, muchos de los soldados también eran adoradores de vida. En cuanto a Takart, tampoco deseaba que su propio ejército sufriera daños. No puedo enviar a mis soldados a morir sin sentido. Había algunos entre la población que creían que los nobles eran personas sin emociones que no pensaban en usar soldados y plebeyos reclutados como peones desechables. Ezoico, pero eso no ocurría con los nobles que poseían cierto grado de poder político. Era cierto que a veces tenían que dar órdenes que enviaban a los soldados a la muerte. El propio Takart había tenido que ordenar a los soldados que se aventuraran en campos de batalla de los que no tenían esperanzas de regresar con vida. Pero siempre hubo buenas razones para hacerlo. Costaba dinero formar hombres que dedicaran toda su vida a convertirse en caballeros y soldados, y esos hombres eran absolutamente necesarios para mantener el orden y la seguridad públicos. Incluso los reclutas eran agricultores, artesanos, comerciantes, cocineros y curanderos en tiempos de paz, eran trabajadores valiosos. Perder soldados tan importantes en guerras innecesarias era inaceptable. Entiendo, dijo Takart al diplomático. Pero cuando sellamos al dios maligno que resucitó, el ducado de Alcrem perdió al caballero de las montañas derrumbadas, Goldie, y a toda su familia, que vivía en los páramos sagrados. Nuestra prioridad es reconstruir el templo de Borgadón lo más rápido posible para asegurarnos de que el dios maligno nunca vuelva a resucitar y mantener una estrecha vigilancia sobre nuestras tierras para que aquellos que adoran a otros dioses malignos no nos causen más daño. La verdad era que ambos dioses malignos habían sido destruidos y nunca más podrían resucitar.
Tampoco hubo señales de movimiento por parte de aquellos que adoraban a otros dioses malvados, aunque había evidencia de que habían huido del ducado de Alcrem, ahora que era una base de operaciones para Vandaliau. Así, en realidad, el duque Alcrem no tenía proyectos que debieran completarse lo antes posible, ni problemas inminentes que le impidieran desplegar su ejército. Hubo un gran alboroto en el ducado de Farzón sobre cómo el grupo de Heinz, los cuchillas de 5 colores, debería haber salido del calabozo pero aún no lo había hecho. Pero ese no era un problema que pudiera abordar el ejército del duque Alcrem. Ese era un problema que el duque Alcrem necesitaba abordar utilizando su influencia política para recopilar información. Por eso lamento informarles que no puedo ayudarles. Pero, por supuesto, no dudaré en proporcionar ayuda en forma de fondos y suministros, afirmó Takkart. Debido a que su reino era vecino del ducado de Sauron, era difícil rechazar de plano la solicitud del duque Sauron. Así, decidió brindar al menos una ayuda superficial a través de fondos y suministros, tratándolo como un gasto necesario. Ha habido numerosos casos en la historia en los que la casa Alcrem respondió a las solicitudes de la casa Sauron con dinero y suministros en lugar de ayuda militar. El diplomático seguramente daría marcha atrás y aceptaría esto. Pero el diplomático no dio marcha atrás. Espere, por favor. En ese caso, me gustaría solicitar ayuda para presentarnos a algunas personas capaces. ¿Individuos capaces? Repitió Takkart. ¿Y quién podría ser? Por la forma en que hablas, supongo que no son soldados de mi ducado. El primero es Randolph el verdadero. Ezoico. El primer nombre dado por el diplomático del duque Sauron fue el del aventurero clase S que había trabajado en el reino Orbaume durante más de un siglo. Era natural desear la ayuda de un aventurero clase S, un sobrehumano entre los superhumanos, cuando luchaba contra un enemigo desconocido que ni siquiera un ejército podía derrotar. Las espadas de 5 colores también habían ascendido a la clase S hace varios años, pero todavía estaban dentro de una mazmorra y aún no habían emergido. Por lo tanto, Randolph era el único al que podían preguntar. Se sabía que no se involucraba en guerras entre naciones, pero el antiguo territorio de Esquilla no era considerado como una nación, por lo que era probable que si uno tuviera las conexiones necesarias para hacer una solicitud, la aceptaría. Sin embargo, es cierto que el duque Alcrem tiene conexiones que le permitirían entrar en contacto con Randolph Tono, pero ¿no es eso también cierto para el duque Sauron? E incluso si no es así, creo que se podría contactar con él a través del mariscal Dolmad, señaló con tono amargo uno de los diplomáticos del lado del ducado de Alcrem. La verdad es, Rudel Sama nunca conoció a Randolph Sama a través del duque anterior, por lo que no existe una conexión fuerte entre ellos. Y hacer una solicitud al mariscal Dolmad causaría problemas para mantener la independencia de su gobierno, dijo el diplomático del duque Sauron. Esta respuesta dio a Takkart y a sus diplomáticos una imagen clara de la situación en la que se encontraba Rudel Sauron. Veo. Ya ha hecho algo para ofender a Randolph. Y encima se está distanciando de Marshal Dolmad. La verdad era que Rudel Sauron no había hecho nada que pudiera llamarse ofender a Randolph. Sin embargo, había ignorado el consejo de Randolph. En primer lugar, Randolph no tenía grandes expectativas de los nobles, y si recibiera esta solicitud de Rudel, probablemente daría un suspiro de exasperación pero aún así la aceptaría. Sin embargo, cuando Rudel intentó hacer esta solicitud, Randolph había estado encubierto en la ciudad de Morxi como un bardo llamado Rudolf, por lo que fue imposible establecer contacto. Rudel y sus asesores habían entendido mal, pensando que no podían contactar a Randolph porque Rudel lo había ofendido. Ezoico. En cuanto a distanciarse del mariscal Dolmad, que sirvió al rey del reino Orbaume, eso era cierto. Fue porque Rudel estaba luchando con la tarea de retomar el antiguo territorio de Esquilla, lo que hacía que la gente cuestionara su capacidad como gobernante. En ese caso, intentaré contactar a Randolph Dono en tu lugar. En cuanto a si él responde o no, eso depende enteramente de él, dijo Takkart. Pero no tenía ninguna intención de intentar contactar a Randolph. Si aceptara la solicitud y se uniera al ejército del duque Sauron para retomar el antiguo territorio de Esquilla, el ejército de no muertos seguramente sufriría pérdidas. Debo evitar a toda costa crear grietas en nuestra relación con el Imperio Demonio de Vidal. Takkart Alcrem y sus subordinados más cercanos habían visto el Imperio Demonio de Vidal con sus propios ojos cuando asistieron a la ceremonia para celebrar la finalización de la enorme estatua divina de Vandalieu y el nacimiento de su primer hijo. Había una diferencia alucinante en el poder militar del reino Orbaume y el Imperio Demonio de Vidal.
Personas como Bravatillu y Valdiría de los 5 caballeros de Alcrem serían capaces de luchar contra miembros del Imperio Demonio. Pero solo a nivel individual. Si sus ejércitos chocaran, la gran mayoría del ejército del reino Orbaume perecería en un abrir y cerrar de ojos, y solo quedarían individuos poderosos como los 5 caballeros. Posiblemente se podrían reunir más fuerzas de combate, como poderosos aventureros y héroes con la protección divina de los dioses, pero como gobernante, Takkar no podía permitirse el lujo de depender de variables tan inciertas. De hecho, cuando el peligro se acercó a Morx y Alcrem, huyeron con anticipación en lugar de apresurarse a ofrecer su ayuda. Aunque probablemente habían huido para evitar a Vandalieu, Takkar no podía confiar en esas personas. Ezoico y la diferencia en el poder militar no fue el único problema. El mayor problema fue la gran diferencia en el poder absoluto como nación. Es cierto que el ducado de Alcrem tiene una población mayor. Pero ¿tiene este país el poder nacional para construir una estatua tan grande como esa, con poco más que la voluntad del pueblo? No hay necesidad siquiera de considerarlo. La respuesta es no. Su capacidad para producir equipo militar excepcional, su suministro estable de alimentos para todos y cada uno de los ciudadanos, cuanto más veía Takkar del imperio demoníaco de Vidal, más se daba cuenta de lo diferente que era de su propia nación. En cuanto a la población, el imperio demonio de Vidal aparentemente también incluía el continente demonio, del cual la tormenta de la tiranía había regresado en lo que se consideraba el primer precedente de personas que se aventuraban al continente y regresaban con vida, y otros territorios distantes como bueno. Era posible que su población total combinada fuera en realidad mayor que la población del ducado de Alcrem. Para empezar, ¿cómo se definió la población del imperio demonio? Los Shadow Snipers que custodiaban las paredes y los otros no muertos y golems contaban como ciudadanos. Por supuesto, incluso sin tener en cuenta a esos no muertos y golems, su población probablemente superaría a la del reino Orbaume dentro de unas pocas décadas. Ir y venir es difícil por ahora. Pero si hay algún método en el futuro, tal vez si se hace algo con la cordillera y se construye una carretera a través del antiguo territorio de Esquilla, o se utiliza algo de energía para proporcionar rutas por mar. Si la gente puede viajar libremente de un lado a otro, una gran cantidad de personas elegirán migrar del reino al imperio demonio. Seguramente los aventureros tropezarían con ellos mismos para convertirse en ciudadanos del imperio demonio de Vidal, así como en alquimistas y comerciantes que buscaban nuevos materiales y bienes. Era probable que algunos se mostraran reacios a ir a una nación que tratara a los vampiros, monstruos y no muertos como ciudadanos, pero no había garantía de eso. Después de todo, el imperio demonio de Vidal ya tenía muchos ciudadanos que se habían mudado allí desde el reino Orbaume. En verdad, incluso yo me sorprendí al darme cuenta de que no sentía repulsión por los no muertos. Mientras estos pensamientos pasaban por la mente de Takkar, los diplomáticos terminaron sus discusiones entre ellos y llegaron a la conclusión de que las comunicaciones no serían mediadas entre el duque Sauron y Randolph. ¿Qué tal si confiamos en las espadas de 5 colores en lugar de en Randolph Tono? Sugirió Takkar. Los rumores dicen que abandonaron la mazmorra en la que estaban. En el pasado, había abolido los sistemas discriminatorios en el ducado de Alcrem con respecto al empleo de bestias en un intento de formar relaciones amistosas con Heinz y la facción pacífica de Alda, por lo que sería antinatural para él no mencionarlo, no. No importa lo reacio que fuera a hacerlo. Por supuesto, esperaba que esta sugerencia fuera rechazada. No era difícil imaginar que Heinz, uniéndose a la batalla para retomar el antiguo territorio de Esquilla, causaría aún más caos y daño que Randolph. Es inesperado que los recomiende, Su Excelencia, considerando los rumores que sugieren que usted se ha convertido recientemente al fundamentalismo de vida, dijo el diplomático del duque Sauron. Desde su perspectiva, no creía que Takkar tuviera actualmente buenas relaciones con la facción pacífica de Alda, de quien Heinz era el líder. De hecho, desde las reformas que llevaron a que los Ghouls fueran reconocidos como una raza creada por vida, las relaciones con la facción pacífica de Alda se habían vuelto más frías. No mostraban signos visibles que sugirieran esto, pero esa era precisamente la razón por la que Takkar sintió la desconfianza y la cautela que la facción pacífica de Alda sentía hacia él y sus asesores. Pero el hecho de que esto también hubiera sido recogido por los asesores del duque Sauron significaba que Takkar estaba fuera de peligro por ahora. Takkar casi bajó sus tensos hombros aliviado. Pero lo que vino después fue una bomba mucho mayor que todo lo que se había discutido hasta ahora.
Más importante aún, dado que el culto a vida está floreciendo en el ducado de Sauron, nos gustaría que nos presente a la condesa honoraria Darcia Zacar, quien es alabada como la encarnación de vida, y a su hijo Bandalieu Dono, el santo patrón de equipos de transformación, dijo el diplomático. Pero este bombazo no quedó ahí. La condesa honoraria Zacart es una heroína que selló a un dios maligno y es capaz de invocar un espíritu familiar de vida sobre sí misma. Estoy seguro de que una visita suya traería mucho consuelo a nuestro pueblo. Y su hijo, que es un artesano extremadamente hábil y está al mando de numerosos familiares excepcionales, tal vez pueda descubrir qué está sucediendo en el antiguo territorio de Esquilla. De hecho, creo que uno de los familiares que le sirven es una esquilla. Ezoico Takard y sus diplomáticos no pudieron discernir las verdaderas intenciones del diplomático, de Rudel Sauron, el que lo había enviado. Quizás había sentido algo, o quizás no. Pero las palabras de este diplomático seguramente ofenderían a Bandalieu si las escuchara, y el hecho de que Rudel Sauron permitiera que su diplomático las pronunciara dejaba claro que no había aprendido la verdad sobre quién era Bandalieu. También estamos considerando contactar al gremio de aventuras para solicitar la ayuda del grupo de la chica mágica Kanako Tsuchiya, así como de la espada voladora y el gato de hierro que recientemente han comenzado a ganar la atención de la gente. Espero que no te importe. Continuó el diplomático. Kanako y los demás pertenecían al gremio de aventureros. No había ninguna ley que hiciera necesario obtener el permiso del duque o de los funcionarios gubernamentales que los servían antes de contratarlos. Sin embargo, contratar a varios aventureros capaces que estuvieran basados en otro ducado sin permiso previo tenía el potencial de causar malentendidos, por lo que hubo un acuerdo tácito de que las discusiones se llevarían a cabo de antemano al hacerlo, a menos que el asunto fuera extremadamente urgente. Takard y sus asesores agradecieron en silencio a sus predecesores por establecer este acuerdo tácito. Gracias a ellos, podrían evitar que esto sucediera. Pido disculpas, pero el hijo de Darcia Dono planea comenzar a asistir a la escuela de aventureros en Orbaume Central en la primavera. Ella tiene la intención de ir con él, y aunque necesitaría confirmar esto, creo que Magical Girl, Dono, así como sus aprendices, Flying Sword y Roncat, son muy cercanos a ellos y tienen la intención de ir con él. Para ir con ellos, así como con sus amigos, la Brigada de Guerreros del Corazón. Darcia Dono no es más que un noble honorario, pero es realmente vergonzoso que no pueda hacer mucho con respecto a los caprichos de los nobles de mi propio reino. ¿Qué quieres decir con? El diplomático del duque Sauron pronunció desconcertado, aparentemente no esperaba que se rechazaran todas y cada una de las solicitudes. Mientras Takard y sus diplomáticos trabajaban juntos para dar explicaciones e intentar disimular, Bravatillu se inclinó para susurrarle el oído a Takard. Takard extendió la oreja, preguntándose qué era lo que Bravatillu había notado. Mi señor, tal vez esto sea un complot de Rudel Sauron para sembrar discordia entre nosotros y Zakard Dono. No, tal vez tenga la intención de reducir el número de nuestro ejército y luego llevar a cabo algo nefasto. Bravatillu susurró furiosamente. Era una teoría de la conspiración. Ezoico, no quiero decir que este sea un reemplazo adecuado, pero enviaré a algunos de mis caballeros más capaces para ayudarte, le dijo Takard al diplomático del duque Sauron. Mi señor. Bravatillu exclamó sorprendida. Parecía que sería difícil prevenir preventivamente el intento del duque Sauron de recuperar el antiguo territorio de Esquilla. Siendo ese el caso, sería mejor enviar a su propia gente para proporcionar información privilegiada, compartirla con el imperio demonio de Viral y derrotar al ejército del duque Sauron de una manera razonable. Aunque estaba un poco irritado por su subordinado demasiado sospechoso, esta no fue una decisión que Takard había tomado por mal genio. Mi vida habría sido mucho más fácil si fuera conde en lugar de duque, pensó con nostalgia. Era otro día normal en la ciudad del comercio gobernada por el conde Moxie, quien felizmente ignoraba el deseo del exhausto duque Alcrem de intercambiar lugares con él. Tama y Gyoku, que tenían cuerpos blancos traslúcidos, adorables ojos redondos y piernas largas, estaban cocinando en un carrito de comida en un callejón trasero del Distrito Rojo, que ahora se conocía como Vida Street, en lugar de Bandalieu. Rock, el líder de la brigada Iron Boulder, un grupo de aventureros con base en esta ciudad, pasaba caminando. Entonces, este carrito de comida finalmente está siendo operado por familiares, dijo con una risa seca. No sé si debería impresionarme de que sea un domador tan hábil que pueda hacer que sus familiares preparen la comida, o sorprenderme de que esté dispuesto a dejarles todo el carrito de comida. Oye, guardia, ¿eso está permitido?
Hay una criada sentada detrás del carrito de comida, pero no es domadora ni nada por el estilo, ¿verdad? Dijo uno de los compañeros de Rock. Ezoico, el guardia de la ciudad con el que estaba hablando, el guardia de la ciudad novato que finalmente había podido ver dos personajes de su protección divina, sonrió secamente. No hay problema. La supervisión de los domadores está bajo la jurisdicción del gremio de domadores, Y. Hay un acuerdo tácito para dejar los asuntos relacionados con el barrio rojo a Starving Wolf Security a menos que suceda algo realmente grande. Entonces eso significa que todo depende de Vandalieu, Él es el jefe del lobo hambriento, después de todo, y el verdadero gobernante del barrio rojo. Cuando lo conocimos por primera vez en el nido del diablo, no pensé que se convertiría en un pez tan importante, no, tal vez él ya era un pez gordo en ese entonces. El compañero de Roca. No te preocupes por los detalles, dijo Rock. Entonces, ¿tendrás una brocheta de calamar a la parrilla por ahora? Los ingredientes servidos en las brochetas del carrito de comida cambiaban día a día, y el ingrediente principal de hoy eran los monstruos calamar que aparecieron en el antiguo campo de batalla de Gares. Por cierto, la sirvienta sentada detrás del carrito de comida no era Rita Osaria, sino la vampiro zombie Mai Magisa, que había sido una de las subordinadas del vampiro de raza pura Vikine cuando aún estaba viva. Era posible que las personas que vieran el carrito de comida por primera vez se asustaran al ver que estaba dirigido únicamente por monstruos de alto rango. Vandalieu había colocado a Magisa aquí para evitar que tuvieran miedo. La gente se tranquilizaría al ver al domador de monstruos vigilándolos. La verdad era que ella ni siquiera era humana, mucho menos una domadora, pero ni siquiera Rock era consciente de eso. El único que sabía la verdad era Earl Morxie. ¿Esto realmente está permitido? Quiero decir, ¿esos tipos están asando calamares?, cuestionó el compañero de Rock. Bueno, tienen muchas patas, pero solo sería canibalismo si comieran pulpos. Entonces está bien, ¿no? Dijo Kest. ¿Eh? ¿Esos tipos no son calamares? Para ser precisos, eran krakens, pequeños krakens flotantes. Eran krakens en miniatura cuyos torsos eran aproximadamente del tamaño de un cuerpo humano y eran capaces de flotar ligeramente sobre el suelo. Aunque estaban relacionados con los calamares y los pulpos, eran otra especie. Por lo tanto, esto no era canibalismo, para dar una analogía, era lo mismo que un león comiéndose a un tigre no se consideraba canibalismo. Por cierto, el padre de Tama Egyoku, que se había convertido en un no muerto y resucitado como un pequeño kraken zombie, estaba detrás del carro, cortando los calamares, poniéndolos en brochetas y cubriéndolas con salsa. Ezoico Magisa estaba a cargo de hacerse pasar por su domador y manejar el pago. Las tres hermanas Rata, Maroru, Urumi y Suruga, trabajaban como camareras. Uno de ellos le gritó a Rock para pedirle su pedido. Dame 6 brochetas de calamar. Uno para el buen guardia de aquí, dijo Rock. ¿Eh? No, no tienes que preocuparte por mí, dijo Kest. Vamos, está bien. Tu turno ha terminado, ¿verdad? Esto no contará como un soborno, así que deja de preocuparte. Con otro chillido, la hermana Rata, que balanceaba su cuerpo de 3 metros de altura sobre sus patas traseras, usó hábilmente sus patas delanteras para escribir la orden. Si uno no mirara su cabeza, parecería un oso. Ningún borracho maleducado se atrevió a causar problemas en este carrito de comida ahora. En comparación con el año anterior, el orden público en el barrio rojo de Morxie había mejorado dramáticamente. Mientras tanto, el responsable de mejorar la seguridad pública, el lobo hambriento Michael, también conocido como Miles, luchaba actualmente contra una montaña de documentos. Ezoico, la gestión de personal requiere mucho trabajo. En lugar de tener una oficina principal y sucursales, ¿por qué no abrimos oficinas en cada ciudad e intercambiamos documentos? Dijo Miles. En las sociedades humanas, no hay dispositivos de comunicación Goblin, faxes Golem, ni Guzar Garnohane en quienes confiar, respondió un familiar del rey demonio. Hacer eso aumentaría drásticamente la mano de obra requerida, ya que tendríamos que transportar los documentos entre las oficinas. Bueno, usted podría hacer el trabajo allí, jefe. ¿Puedes grabar cualquier tipo de documento, no? A su jefe no le impresiona su sugerencia de utilizarlo como máquina de fax. Los familiares del rey demonio estaban ayudando a Miles con el papeleo, sosteniendo herramientas de escritura con sus tentáculos. Parece que algunos fieles de Alda estaban protestando y cantando himnos en la plaza de Alcrem, dijo Miles. Aunque por lo que escuché, nadie les prestó atención. Por himnos te refieres a esas canciones que piden el rechazo a las razas de vida, ¿no? Me preguntó.
¿Realmente pensaron que recibirían algún apoyo cantando ese tipo de canciones en la plaza de Alcrem? Dijo el familiar rey demonio. Incluso antes de la llegada de Vandalieu al ducado de Alcrem, mucha de su gente había apoyado a la facción pacífica de Alda. Había pocas posibilidades de que de repente comenzaran a apoyar a la facción extremista de Alda, pero, supongo que pensaron que sería mejor que hacerlo en Moxie, dijo Miles. Entonces, ¿no fueron lo suficientemente imprudentes como para desafiar a Kanako a una batalla de actuaciones musicales? Estuvo de acuerdo el familiar rey demonio. Aún así, estos adoradores de Alda habían tomado la idea de protestar a través de la música de los conciertos de Kanako y los demás, por lo que las protestas en sí fueron pacíficas. El problema eran los otros fieles que compartían sus creencias radicales. El intento de incendio provocado en el gremio de domadores, los intentos de violencia contra nuestro personal de seguridad, los ataques a mí, a Kanako y a los demás, los intentos de entrar a tu casa, las personas que actúan por su cuenta son en realidad bastante problemáticas, ya que no podemos responsabilizar a ninguna organización, dijo Miles. A medida que las reformas anunciadas por el duque Alcrem entraron en vigor, los crímenes de los fieles radicales se habían vuelto más extremos. Ezoico bueno, también lo hace más fácil porque no hay quejas cuando manejamos los incidentes con rudeza, dijo el familiar rey demonio. Como resultado de sus acciones imprudentes, como atacar a Miles y Kanako, e intentar colarse en la casa que Vandalieu había convertido en una casa encantada, los adoradores radicales borraron sus existencias de la ciudad. Luego les lavaron el cerebro, los reemplazaron con falsificaciones o simplemente les reemplazaron el contenido de sus cerebros antes de ser liberados en la ciudad como si nada hubiera pasado, y sus sentencias se decidieron después de eso. Esas sentencias dependían de los crímenes que habían cometido, pero, aquellos cuyas existencias habían sido borradas habían cometido crímenes que los verían tildados de esclavos criminales o ejecutados por las leyes del ducado de Alcrem. ¿Por qué las personas que adoran a un dios de la ley violarían la ley de manera proactiva? Se preguntó el familiar rey demonio en voz alta. Estoy seguro de que solo les importa obedecer las leyes que creen que son correctas, dijo Miles. Más importante aún, el movimiento que tomó la facción pacífica es tan imposible de entender que me asusta. Y todo lo que hicieron fue enviarte cartas a ti, a Darcía-sama y a Kanako. Los enemigos que solo muestran movimientos silenciosos en público son los más problemáticos, estuvo de acuerdo el familiar rey demonio. Por cierto, jefe, ¿cuál es su cuerpo principal hasta ahora? Preguntó Miles. Actualmente estoy limpiando una mazmorra en el continente del rey demonio con espacio retorcido. Es el tipo de mazmorra en la que puedes caminar por un pasillo y de repente caer hacia tu derecha y luego encontrarte golpeado contra el techo. No es demasiado tarde para que te unas a nosotros, si quieres. Aprobar. Avísame cuando estés haciendo una mazmorra más sencilla que me dé un descanso de todo este trabajo. Dead Majesty capítulo 48. La amenaza se acerca al origen. Una amenaza existencial se acercaba al mundo de origen. Thruarn, el dios del espacio y la creación, y Riklent, el genio del tiempo y la magia, estaban en los límites del mundo de Landa, comprobando movimientos en los otros mundos por si acaso. Si la humanidad se extingue, el dios del origen desaparecerá poco después. Si eso sucede, incluso si el planeta permanece, no será diferente a que el mundo mismo deje de existir, dijo Thruarn. El dios del origen es un ser que fue creado por la devoción y los temores de toda la humanidad. Por tanto, no es capaz de crear nueva vida inteligente como lo somos nosotros. Si la humanidad perece, el dios del origen no tendrá más remedio que perecer con ellos, dijo Riklent. Bueno, tampoco es tan fácil para nosotros crear vida inteligente. Ezoico, al igual que la Tierra, Origen era un mundo cuyo espacio se comportaba de manera similar al de Landa y cuyo tiempo fluía aproximadamente al mismo ritmo. Sin embargo, de vez en cuando, las anomalías harían que los períodos de tiempo pasaran muy rápidamente, entre varios meses y un año. Una anomalía de este tipo había ocurrido muy recientemente, pero eso no garantizaba que no volviera a ocurrir otra pronto. Normalmente, tales anomalías no causarían ningún problema y ni siquiera valía la pena prestarles atención, pero, en esta situación, Riklent y Thruarn no podían darse el lujo de pasar por alto los eventos que estaban teniendo lugar actualmente en Origen. Eso es cierto, pero por favor no me interrumpas, dijo Riklent. Más importante aún, la amenaza que pone en riesgo la existencia de Origen. ¿Crees que Rodcorte hará algún movimiento? Es posible que ni siquiera se haya dado cuenta del peligro.
Aunque también es probable que se haya dado cuenta, pero no tenga la intención de hacer ningún movimiento, dijo Zuruwarn. Ezoico. La amenaza en origen era la investigación sobre la magia del atributo de muerte llevada a cabo por Avalon Rikudo y Hiri. Si la investigación tuviera éxito, en otras palabras, si produjera los resultados más terribles, toda la vida se extinguiría en el continente en el que Rikudo y Hiri estaba realizando la investigación. Y si los humanos de origen no pudieran contenerlo, toda la vida en todo un hemisferio se extinguiría. Afectaría a toda la vida, no solo a los humanos. Y no serían solo pájaros, bestias, peces y plantas. Todos los microbios, hongos y bacterias del aire, del agua y del subsuelo serían aniquilados. Después de la muerte de Plutón de la octava guía, su atributo de muerte mana explotó fuera de control dentro del edificio del Departamento de Defensa de los Estados Federales. Si la investigación de Rikudo continuara, este incidente se repetiría, pero esta vez a escala de todo un continente, o posiblemente incluso de todo un hemisferio. La humanidad no se extinguiría inmediatamente, pero, era cuestionable si podrían sobrevivir a tal incidente. Después de todo, no solo moriría la mitad de la población humana, sino que vastas extensiones de tierras y mares del planeta se convertirían en zonas muertas sin vida en ellas. No estaba claro si Rodcorte estaba al tanto de este posible escenario. Incluso si lo fuera, era posible que simplemente lo pensara como una oportunidad, ya que el incidente causaría la muerte de muchos de los Bravers también, y podría usarlos como peones contra Vandaliau. No sabemos qué tan valioso considera que es Origin. Incluso si una explosión incontrolada de maná del atributo muerte extinguiera la mitad de toda la vida en el mundo, las almas no serían destruidas. Mientras no sean destruidos, su círculo de sistema de transmigración puede no verse afectado en absoluto. Y debido a que el dios del origen se ha aliado con Vandalieu, es posible que considere la destrucción de ese mundo como un resultado deseable, especuló Zuruwarn. No sabía que Rodcorte había intentado previamente cortar la conexión entre su círculo de sistema de transmigración y Lambda, a costa de cortar también la Tierra y el origen. Si hubiera sabido esto, habría estado seguro de que esta especulación era correcta. Ezoico y, en verdad, el origen se había convertido en un asunto de importancia secundaria para Rodcorte, y no le importaba lo que le pasara mientras pudiera lograr el objetivo que era su máxima prioridad: borrar a Vandalieu de la existencia. El origen era insignificante comparado con eso. Una vez que Vandalieu fuera borrado y el imperio demonio de Vidal fuera destruido, ya no sería un dios del mundo de Lambda. Si Origen continuara existiendo después de eso, entonces se consideraría un poco afortunado, y si fuera destruido, simplemente se encogería de hombros y diría: oh, bueno. Por supuesto, es posible que simplemente crea que los otros individuos reencarnados pueden detener el desastre inminente, añadió Zuruwarn. Amemiya y Goto. El dios del origen aparentemente tiene la intención de prestarle su fuerza también, así que espero que pueda hacer algo al respecto, y sería mejor si pudiera sobrevivir y vivir el resto de sus años hasta que fallezca a una edad que sea mucho más allá de su esperanza de vida, dijo Riklent. Ambos desearon a Amemiya y Goto la mejor de las suertes en sus próximas batallas. Más importante aún, Zuruwarn, ¿hay algún movimiento de los dioses de otros mundos? Si Rodcorte solicitara su ayuda y aceptaran proporcionársela, les daría lástima, dijo Riklent. Le preocupaba que Rodcorte pudiera haber pedido ayuda a los dioses de otros mundos bajo el gobierno de su círculo de sistema de transmigración, que pudiera haberlos coaccionado con la amenaza de detener la reencarnación en su mundo si no ayudaban. Borrar a Vandalieu. Creo que estás pensando demasiado en las cosas. Hacer algo así sería un arma de doble filo, dijo Zuruwarn mientras miraba al vacío, vertiendo un líquido negro en su taza. La preocupación de Riklent era que Rodcorte hiciera esta amenaza a los dioses de los otros mundos, lo que sería efectivo contra todos los dioses que desearan la existencia continua de sus mundos, y estos dioses no tendrían más remedio que obedecerlo. Pero si Rodcorte amenazara a los dioses de otros mundos de esta manera, muchos de ellos comenzarían a desconfiar de Rodcorte y lo verían como una amenaza. Desde su perspectiva, no había garantía de que estas amenazas solo ocurrieran esta vez. Era posible que Rodcorte continuara haciéndoles exigencias irrazonables en el futuro, manteniendo sus poderes de reencarnación sobre sus cabezas. Zuruwarn sospechaba que luego construirían su propio círculo de sistemas de transmigración. Guduranis y Vida habían podido crear sus propias imitaciones del sistema de Rodcorte. No había ninguna razón por la cual los dioses de otros mundos no pudieran hacer lo mismo.
Si esto sucediera, Rodcorte perdería su monopolio sobre la reencarnación en múltiples mundos, que le servía de fuente de poder. A Furuwarn le costaba creer que Rodcorte se arriesgara a algo así. No es que creyera en la sabiduría de Rodcorte. Simplemente creía que Rodcorte no sería lo suficientemente audaz para tomar tal decisión. E incluso si dioses de otros mundos vinieran y atacaran nuestro mundo, estarían agotados en cuestión de minutos, incluso si nosotros y Vandalieu no hiciéramos nada, agregó Furuwarn. Después de todo, estarían descendiendo a un mundo con leyes físicas completamente diferentes. En general, un dios que descendiera sobre un mundo requeriría grandes cantidades de energía. Descender a Lambda, que tenía leyes físicas diferentes a las de otros mundos, requeriría cantidades de energía aún mayores. Y si un dios que se originó en un mundo diferente lo hiciera en este mundo sin ninguna preparación previa, si cruzaran la frontera entre mundos sin una gran población de sus propios adoradores, experimentarían un dolor equivalente al de una de sus extremidades. Siendo hecho trizas. Si vinieran a este mundo en tal estado, incluso si Furuwarn y los demás no hicieran nada en absoluto, consumirían todo su poder y caerían en un sueño en cuestión de minutos. Si poseyeran cuerpos físicos, como los semidioses, simplemente morirían. La única preocupación era una invasión de dioses de otros mundos, que eran diferentes a los semidioses y dioses ordinarios como Furuwarn, como la llevada a cabo por Guduranis y los dioses malvados que le servían, pero, era difícil imaginar que Rodcorte hubiera negociado con tal dioses que le permitieran gobernar la reencarnación en sus mundos, por lo que era poco probable que esa preocupación se convirtiera en realidad. Soy consciente de ello, dijo Riklent. Hace más de 100.000 años, solo pudimos visitar la Tierra y descubrir a los campeones porque el mana que llenaba la Tierra era bastante similar al mana que llena la nuestra, gracias a sus esfuerzos y porque pudimos enfocar el uso de nuestro poder para mantener nuestras existencias allí. TLN. Un recordatorio de que esta Tierra en cursiva se refiere al mundo de donde se originaron Beilwor, Zakart y los otros campeones. En ese momento, los dioses de Lambda ya habían negociado con el dios de la Tierra, y ese fue un gran factor contribuyente, pero, el mundo de la Tierra tenía un entorno que había sido tolerable para los dioses de Lambda, al menos durante un período razonable de tiempo. Además de eso, Furuwarn había conectado los dos mundos a través de un agujero en el espacio, permitiéndoles moverse entre los mundos sin aislarse de Lambda. Y lo más importante, su objetivo había sido seleccionar humanos para convocarlos a su propio mundo como campeones, en lugar de invadirlos. Por lo tanto, esta tarea no había requerido cantidades tan enormes de poder. La concesión de poder a los campeones se había realizado durante el instante que había tomado viajar de la Tierra a Lambda, llevada a cabo en el único momento en el que no estaban restringidos por las leyes de la física en ninguno de los mundos. Riklent, ¿quieres sugerir que los dioses de otros mundos pueden ser capaces de hacer lo mismo que nosotros? Preguntó Furuwarn. No. No sé cuánta diferencia hay entre Lambda y otros mundos, pero ciertamente sería imposible que vinieran aquí con el objetivo de luchar contra nosotros, a menos que preguntes si serían capaces de beber cola en una taza. Dijo Riklent, mirando fijamente a las tres cabezas ociosas de Furuwarn. Ezoico, solo uno de los 4 jefes de Furuwarn, participaba en esta seria conversación con Riklent. Los otros 3 estaban bebiendo cola. El propio Riklent tenía 3 cuerpos separados. La idea poco divina de tomar un refrigerio ligero usando 2 de ellos pasó por su mente. Quise decir que me compadezco de los dioses de otros mundos si cedieran a la amenaza de Rodcorte, solo para consumir todo su poder y caer en un sueño en cuestión de minutos, para no despertar nunca más, dijo Riklent. La gente de Lambda no tendría conocimiento de los dioses que vinieron aquí desde otro mundo. Por lo tanto, no había esperanza de que estos dioses alguna vez se recuperaran de su daño a través de la gente que los adoraba. Nunca podrían recuperarse a menos que regresaran al mundo del que vinieron, donde estaban sus adoradores. Ezoico, eso es realmente muy lamentable, pero, no podemos hacer nada más que rezar para que Rodcorte no haga tales amenazas a los dioses de otros mundos. Y actualmente no parece haber señales de que esté haciendo eso, dijo Furuwarn. Tienes razón, pero permanezcamos alerta un rato más, por si acaso. Si somos capaces de sentir las señales de la llegada de otros dioses antes de que lleguen, podemos transmitir una advertencia, dijo Riklent. También había un escenario en el que había otro mundo con dioses y héroes con atributos espaciales cuya fuerza rivalizaba con la de personas como Schneider, Randolph y Heinz, y los dioses enviaron a estos héroes a Lambda. Pero Riklent y Furuwarn ni siquiera consideraron este escenario.
Si hubiera dioses que poseyeran tal poder e iniciativa, invadir el reino divino de Rodcorte en lugar de Landa y arrebatarle el control sobre el círculo del sistema de transmigración o robar la información necesaria para llevar a cabo la reencarnación de su mundo por su cuenta, sería una empresa menos riesgosa para un mayor retorno. Y dioses tan capaces seguramente se darían cuenta de ello. Pero una vez que Rodcorte se entera de que no puede escapar de su propia destrucción o daño catastrófico que lo haría caer en un sueño, ¿no hay garantía de que no amenazará a otros dioses? ¿Qué está pasando?, se preguntó Ricklent. Supongo que tendremos que mantener una estrecha vigilancia sobre la situación. No podemos preguntarle a Rodcorte en persona, por lo que no tenemos más remedio que seguir espiando y observando. No hay manera de estar seguro de nada, afirmó Zuruwarn. Mientras tanto, el Avalon Rikudo y Hiri, el hombre que era considerado una amenaza mayor para la existencia de Origin que una guerra total entre naciones grandes, sentía frustración y sospecha por la falta de progreso en sus planes y su investigación. Entonces, parece que Metamorib ya no será de ninguna utilidad, dijo. Eso es correcto, dijo el chamán Morilla. Está terriblemente trastornada y es incapaz de mantener un disfraz. Solo se encuentra estable cuando duerme bajo los efectos de sedantes. Intentamos lavarle el cerebro nuevamente, pero ni la magia ni las drogas tuvieron ningún efecto. Rikudo suspiró. Había estado usando al metamorfo Shouinmari con lavado de cerebro para actuar como su doble de cuerpo con el fin de garantizar su propia seguridad y ganar tiempo para que su investigación sobre la magia del atributo de muerte progresara. Ezoi cooperó cuando Metamorph asistió a la fiesta para celebrar el tercer cumpleaños de Mei en la residencia Amemiya en casa de Rikudo, de repente se había trastornado y ahora era imposible controlarla. Desde entonces, Rikudo se había visto obligado a hacer personalmente sus propias apariciones públicas en los medios. Esto le ocupó gran parte de su tiempo. Esto no sería un problema si Rikudo tuviera una persona capaz en la que pudiera confiar para avanzar en la investigación de la magia del atributo muerte, pero, hubiera sido mejor dejar con vida a algunos investigadores de magia con atributos de muerte, dijo Morilla. Investigadores capaces, para ser más precisos, dijo Rikudo. Plutón y los demás miembros de la octava guía habían matado a muchos investigadores de la magia del atributo muerte. Los que no habían encontrado, que habían sido empleados en secreto por los estados federales, habían sido asesinados en el edificio del Departamento de Defensa mediante el plan de nada menos que el propio Rikudo y Hiri. Rikudo había matado a estos investigadores en lugar de secuestrarlos o contratarlos él mismo para obtener el monopolio de la investigación. El propio Rikudo era un investigador capaz, y Metamorph le había proporcionado un doble de cuerpo conveniente que le proporcionó suficiente tiempo para hacer apariciones públicas mientras permanecía oculto detrás de escena. Por lo tanto, no sintió la necesidad de acoger a investigadores externos. Pero el centro de investigación ultrasecreto en el que se encontraban Rikudo y Morilla ahora también tenía otros investigadores. Sin embargo, muchos de ellos eran simplemente trabajadores de laboratorio que operaban el equipo de investigación. En realidad eran poco más que simples trabajadores. Sus colaboradores también le habían enviado personal, y aunque demostraron ser asistentes capaces para Rikudo, no podía depender de ellos para dirigir la investigación. Aún así, si la investigación hubiera avanzado sin problemas, no habría habido ningún problema. Incluso con menos tiempo, Rikudo podría simplemente continuar con su plan de secuestrar a Amemiya Mei para adquirir mana, el atributo de muerte, y gobernar el mundo. Los preparativos para este plan ya se habían completado hace años, y ya se habían establecido las relaciones de cooperación necesarias, tanto públicas como entre bastidores. Si quisiera ejecutar este plan, podría hacerlo en cualquier momento. Hacer movimientos para mantener a los Bravers engañados se había vuelto más difícil, ya que el druida Joseph y varios de los Bravers cercanos a él habían comenzado a sospechar de Rikudo. Pero esto no sería un problema fatal. Amemiya Hiroto había estado desconcertado por el comportamiento trastornado del doble del cuerpo de Rikudo, pero parecía que no había llegado a ninguna conclusión firme. Pero si Rikudo ejecutara su plan para secuestrar a Amemiya Mei mientras su investigación crucial aún no había progresado, y de alguna manera no lograba adquirir mana, el atributo de muerte, entonces todo habría terminado para él. Todos los colaboradores de Rikudo le darían la espalda, y él y sus aliados serían tildados de traidores y derrotados por Amemiya Hiroto. Rikudo era uno de los magos más distinguidos del mundo y tenía habilidades físicas sobrehumanas.
Muchos de los otros individuos reencarnados, incluido el chamán Morilla Kousuke, eran sus aliados, pero, ninguno de ellos sería capaz de resistir los ataques de Amemiya Hiroto, quien poseía habilidades tramposas como ignorar defensa. Mana, el atributo de muerte, era absolutamente necesario para derrotar a Amemiya. Y también había un enemigo cuya identidad era un misterio. Aún no sabemos la identidad de la cosa que acecha en la casa de Amemiya, no, la cosa que ha poseído a Amemiya Mei. Dado el comportamiento de Hiroto y Narumi, no parece que esté en contacto con ellos, pero, es posible que esté en contacto con Joseph, dijo Rikudou. Ezoico entonces el que causó que Metamorph fuera. Dijo Morilla. No hay otra explicación, dijo Rikudou. ¿Qué tipo de magia? No, ¿qué tipo de habilidades usa? ¿O podría ser que hay otros individuos reencarnados además de los no muertos que desconocemos? Había sensores en la residencia Amemiya que detectaban todas las formas de mana, incluido el mana del atributo de muerte. Y, sin embargo, ni siquiera ellos habían podido detectar a este enemigo desconocido, incluso en el momento en que se interrumpió el lavado de cerebro de Metamorph, lo que provocó que ella se volviera trastornada. Esto era imposible de entender para Rikudou, quien creía que el enemigo desconocido, Banda, era un miembro sobreviviente de la octava guía, uno de sus fanáticos adoradores, o tal vez un espía enviado por algún otro enemigo. Seguramente era imposible que este enemigo permaneciera invisible y causara que Metamorph se trastornara sin lanzar un solo hechizo, sin emitir ninguna forma de mana. No sin algún tipo de habilidad tramposa como las que poseen los individuos reencarnados. Las habilidades tipo trampa consumían maná cuando se usaban, pero no causaban que se irradiara maná, por lo que no podían ser detectadas por los sensores. La verdad era que Banda estaba en un estado invisible por defecto, y la razón por la que se había interrumpido el lavado de cerebro de Metamorph era porque él se le había aparecido previamente en un sueño. El incidente fue provocado por las palabras de Mei, y Banda no había usado mana en absoluto. Creo que es un ser que ha sido creado a través de las habilidades de alguien, pero que ha poseído a Amemiya Mei. Dado que es un ser lo suficientemente poderoso como para destruir uno de mis espíritus artificiales en un instante, pero permanece completamente oculto, no hay otra posibilidad, dijo Morilla. Y, de hecho, tenía razón. Sin embargo, nunca podría haber adivinado que este alguien era el conocido con el nombre en clave no muerto, el individuo reencarnado que ya no existía en este mundo. Entonces, después de todo, un individuo reencarnado. Alguien se dio cuenta de mis planes, ganó a Joseph y a otros como aliados y ahora está protegiendo a Amemiya Mei. ¿Pero por qué lo mantienen en secreto ante Amemiya Hiroto y Narumi? Se preguntó Rikudou. Tenemos muy poca información. Es imposible para nosotros reducir las posibilidades en este momento. Todavía había muchos individuos reencarnados supervivientes. Y era posible que los individuos reencarnados desarrollaran aún más las habilidades que les había otorgado el dios de la reencarnación. No era demasiado extraño pensar que uno de ellos lo había hecho y había encontrado una manera de usar sus habilidades de una manera que Rikudou no conocía. Por lo tanto, Rikudou renunció a intentar identificar a este alguien por ahora. Dado que estaban protegiendo a Mei, era inevitable que interfirieran con sus planes. Pero la razón por la que Rikudou renunció a identificarlos fue porque creía que representaban una interferencia menor que Amemiya Hiroto. El problema más apremiante es la investigación, dijo Rikudou. ¿Por qué no se produce mana, atributo de muerte? Miró las grandes cantidades de datos que mostraban los resultados de los experimentos que se habían realizado hasta el momento. Pero todos los resultados fueron los mismos. Fracaso. En el laboratorio de investigación ultrasecreto de la nación militar que había albergado a los no muertos, se habían llevado a cabo investigaciones bajo la hipótesis de que un humano que no poseía afinidad por ningún otro atributo poseía afinidad por el atributo muerte. Se habían recolectado muestras humanas de personas de todo el mundo que no poseían afinidad por ninguno de los atributos mágicos, pero esto había fallado. Cada una de esas muestras carecía tanto de afinidad por un atributo que no era exagerado decir que no tenían ninguna afinidad, pero en realidad, había un poco, aunque era aproximadamente el 1% de la de una persona común. Los investigadores del laboratorio ultrasecreto intentaron entonces crear artificialmente seres humanos sin afinidad por ningún atributo. Pero esto también había fracasado. Para empezar, les había sido imposible crear un ser humano de la nada con la tecnología utilizada en ese momento, y aunque la tecnología de clonación utilizada para crear copias de humanos existentes fue capaz de suprimir las afinidades por los atributos, no había sido posible. Para reducirlo a nada.
Ezoico y como último recurso, habían utilizado clones de los no muertos, su descendencia que crearon artificialmente e incluso sus familiares, incluidos los padres que lo habían vendido. Pero todo fue en vano. Para empezar, incluso con la tecnología moderna actual de origen, nadie había descubierto qué determinaba las afinidades de una persona por los atributos. Después de eso, el trabajo de los investigadores del laboratorio ultrasecreto se desvió de su rumbo. Fue por entonces cuando realizaron experimentos con las personas que más tarde se convertirían en la octava guía. Pero Rikudou sabía qué era lo que decidía con qué atributos tenía afinidades una persona. En este mundo, los atributos por los que una persona tiene afinidades están determinados por el alma. No importa cuánta investigación se lleve a cabo sobre el ADN y la genética, es inútil, afirmó Rikudou. Pero hay ejemplos de afinidad adquirida por el atributo de muerte, aunque imperfectos, como los de la octava orientación. Esto me dio una pista. Esas personas cumplieron con algunos de los requisitos. Sí, ya me lo has explicado antes, Rikudou-san. Dijiste que para obtener el poder del atributo de muerte, uno debe morir. La octava guía pudo usar magia de atributo de muerte porque sus afinidades por los atributos fueron borradas y luego murieron, aunque sus muertes fueron incompletas, dijo Morilla. Isis, que se encontraba en estado de muerte cerebral. Valkyria, cuyo corazón no latía. Plutón, cuyo crecimiento se había detenido. Berserk, que perdió la mayor parte de su cuerpo. Shade, que perdió todo su cuerpo. Cada miembro de la octava guía había estado solo parcialmente vivo y parcialmente muerto, en diversos grados. Cuando se les otorgó el atributo de muerte mana de los no muertos en ese estado, una afinidad por el atributo de muerte se había arraigado dentro de ellos. Así es, dijo Rikudou. Es por eso que pensé que si alguien perdía sus afinidades por los atributos y luego sus cuerpos morían por completo, adquirirían mana de atributo de muerte perfecto. Por supuesto, incluso si una persona obtuviera mana en tal estado, sería un simple cadáver. Incluso si se movieran, serían no muertos. El éxito era imposible a menos que sus corazones y pulmones se reiniciaran para devolverles la vida después de que el mana se hubiera establecido en su cuerpo. Pero falta algo, continuó Rikudou. La tecnología utilizada para eliminar las afinidades por los atributos ya fue perfeccionada en ese laboratorio ultrasecreto. Hemos perfeccionado una tecnología para capturar un alma que ha abandonado el cuerpo y devolverla, para garantizar que los sujetos mueran de forma completa y no temporal, y hemos perfeccionado una tecnología que hace posible resucitarlos después de eso. Sin embargo, esto solo produjo copias inferiores de la octava guía, fallas imperfectas o no muertos algo inusuales. Rikudou y Hiri había desarrollado una tecnología que podía almacenar almas, algo que había sido imposible para los humanos de este mundo. Si anunciara públicamente esta tecnología y la utilizara en el campo médico, se lograrían grandes avances en la tecnología médica y la magia curativa de este mundo. Incluso sería posible crear una sociedad en la que nadie muriera por causas distintas a accidentes, asesinatos, suicidios o vejez. Sería elogiado como el mayor invento del siglo y el nombre de Rikudou y Hiri quedaría grabado en lo más profundo de los libros de historia del mundo. Pero eso no sería suficiente para que los deseos de Rikudou y Hiri se hicieran realidad. Para él, no era más que una tecnología necesaria para lograr sus ambiciones. Los documentos que estaba mirando detallaban varios experimentos en los que las muestras adquirieron una forma imperfecta de magia de atributo de muerte. Una muestra con una habilidad causaba la descomposición de todo lo que tocaban, otra con la capacidad de minar agua directamente de su objetivo, y más, incluidos algunos que habían adquirido las mismas habilidades que los miembros de la octava guía. Ezoico, ¿por qué las muestras solo podían usar formas imperfectas de magia de atributo de muerte? Se preguntó Rikudou. Podría ser porque nosotros, los individuos reencarnados, somos diferentes de la gente de este mundo. Metamorph ya no sirve para nada como doble de cuerpo, así que ¿qué tal si la utilizamos por última vez como sujeto experimental? Sugirió Morilla. Esa teoría no explica a Memilla Mei. Sus padres son ambos individuos reencarnados, pero ella misma es una humana que nació en este mundo. Desperdiciar un objeto precioso para un experimento inútil sería, espera, dijo Rikudou, como si se diera cuenta de algo. ¿Qué tienen en común a Memilla Mei y los no muertos? ¿Es ahí donde se encuentra la clave para mi adquisición del atributo de muerte mana? Con eso, se hundió más en sus pensamientos. Si había algo que los dos tenían en común que podría ser una condición necesaria para adquirir mana, atributo de muerte, Rikudou solo podía pensar en una posibilidad.
Pero debido a que Plutón y Ur habían muerto, no tenía forma de probar su teoría ahora. Pero aún así, si esta teoría fuera correcta, muy bien, llevemos a cabo un experimento con Metamorph, dijo Rikudou. Continuaré con mis planes y los ajustaré, dependiendo de los resultados, pero, puede que lleve algún tiempo. Es posible que tenga que descartar este cuerpo mío actual. Los acontecimientos que amenazarían la existencia del mundo de origen finalmente estaban en marcha. Resumen de personajes de The Adma GV12, parte 1 Vandalieu Arquilluillou Solder Zakart, Dampir, madre. Diosa, 12 años, hombre el primer emperador del imperio demonio de Viral, que ha cumplido 12 años de edad y le han construido una enorme estatua divina. Ha experimentado una gran aventura en la que ninguna persona en el mundo de Lambda se ha aventurado jamás. Viajar al continente del rey demonio y regresar con vida, y ahora hace viajes regulares de ida y vuelta, por lo que tanto Vandalieu como quienes lo rodean han olvidado lo increíble que es. Logro este es. Al derrotar a múltiples semidioses en las batallas contra las fuerzas que defendían a Botín y Pería, se ha convertido en la persona en Lambda que ha derrotado a la mayor cantidad de semidioses jamás, excluyendo al rey demonio y su ejército, superando a Schneider, que ha derrotado a numerosos dragones ancianos. Estableció relaciones amistosas con Garland y superó su sordera, estableciendo su propio estilo musical original y realizando presentaciones en vivo en solitario. Ha dejado su huella en Garland en forma de imágenes grabadas en las paredes y en el suelo. Ezoico en su vida privada, tuvo su primer hijo con Tiamat, quien consumió los huesos exhumados de Marduk y la sangre de Vandalieu para crear un niño relacionado con la sangre de Vandalieu. Sin embargo, debido a que el proceso de concepción fue como fue, o quizás debido a su personalidad, esto no creó ninguna fricción en sus relaciones con sus hermanos no consanguíneos. Su hijo Bakunawa muerde sus entidades divididas en lugar de sus espinillas, pero Vandalieu actualmente no se siente en peligro por el hecho de que estas entidades divididas estén siendo consumidas. Al pensarlo, se dio cuenta de que ya lo estaban consumiendo, ya que sirve como fuente de materia prima para la poción de sangre y el equipo hecho con fragmentos del rey demonio. TLN. Este es un juego de palabras. En japonés, un niño mordiendo las espinillas de sus padres es una expresión para decir que el niño depende de sus padres. En cuanto a sus habilidades, al convertirse en un Pale Rider, puede seleccionar los objetivos de su Bloodlust. Esto ha agregado a su arsenal un ataque de masacre de área amplia que distingue a los enemigos de los aliados. Se ha vuelto aún más difícil abrumarlo debido a sus números. Al obtener las protecciones divinas de Botín y Pería, el ritmo al que mejora sus habilidades ha aumentado aún más rápido, y ahora está seleccionando monstruos y limpiando mazmorras en el continente del rey demonio hasta que comience a asistir a la escuela de aventureros en primavera. Su objetivo es volverse lo suficientemente fuerte como para derrotar a Heinz cuando haya convocado a Beilwor, pero, por lo que ha oído de Gufagarnizor, el método de lucha de Beilwor, derrotar todas las formas de engaño con ataques cuyo poder desafía todo sentido común, no tiene debilidades, por lo que está bastante preocupado por esto. Esa es parte de la razón por la que dejó el manejo de su carrito de comida en Morx y Atama y Gyoku, quienes adquirieron la habilidad cocinar, pero otra parte de la razón es porque quiere que trabajen en su lugar hasta que él aprenda cómo usar apropiadamente su habilidad cocina divina que despertó de su habilidad cocina. También ha habido un incidente reciente, bastante misterioso, en el que el vampiro de raza pura Erpel, que tiene la apariencia de un niño, le dijo: "No hay manera de que me ponga un collar y te llame maestro". Vandalieu asintió y respondió: "Eso es lo que pensé". Lista de fragmentos del rey demonio poseído por Vandalieu. Ezoico: sangre, cuernos, ventosas, sacos de tinta, caparazón, glándulas odoríferas, órganos luminiscentes, grasa, mandíbulas, colmillos, mandíbulas, labios, globos oculares, retina, cristalino, probóscide, pelaje, exoesqueleto, piernas articuladas, antenas, ojos compuestos, branquias, subcerebro, tumores, vasos sanguíneos, lengua, pulmones, aletas, glándulas venenosas, huesos, piel, orbe del tesoro, ojos de demonio, nervios, estómago, membrana, alas, tentáculos, sombra, escamas, médula ósea, oviducto, seda, glándulas, músculos, cristales, glándulas sudoríparas, nidocitos, glándulas mucosas, nuevo. Espiráculos, nuevo. Espolones, nuevos. Darcia Zakart, Chao Self Source, 1 año, resucitada, mujer, una nueva abuela que ha logrado mucho al tratar con nobles tontos que le causan problemas y realiza un concierto en vivo en Garland. Ella se sorprende por el inesperado nacimiento de su nieto, pero aún así lo adora.
Si mi madre y mis demás familiares vieran a Bakunawa, probablemente se desmayarían, piensa. Por cierto, no siente ninguna reticencia a ser abuela. En la aldea de los elfos oscuros donde nació y creció, era completamente normal que los abuelos parecieran hermanos de sus nietos. De hecho, lo que más le preocupaba era el hecho de que Tiamat se convirtiera en su nuera. Se sentía bastante incómoda por haber sido llamada suegra por un gran dragón anciano que había vivido durante más de 100.000 años, pero logró superar eso. Por cierto, Bandalieu se ha reconciliado con Beld, quien la llamó padre del monstruo. Ezoico Bakunawa, dragón anciano, sin títulos, ya que acaba de nacer, 0 años, hombre actualmente, el dragón anciano más joven del mundo de Landa, nacido de Bandalieu y Tiamat. Posee características inusuales incluso entre los numerosos dragones ancianos de este mundo. La combinación de un cuerpo poderoso y duradero heredado de Tiamat y Marduk, y lo grotesco de Bandalieu. En el mundo de Landa, hay algunos dragones ancianos que tienen un padre que es un coloso, un rey bestia o incluso un mortal, un tercio de esos dragones ancianos son hijos de Tiamat. Pero incluso en comparación con estos, la apariencia de Bakunawa es extremadamente extraña. Aunque ha heredado el ataque aliento de Marduk, lo más amenazador de él actualmente es su hambre y su capacidad de aspirar. Incluso un semidios tendría dificultades para mantener el equilibrio mientras estuviera expuesto a su ataque de aspiración. El poder de sus mandíbulas le permite derribar incluso a los familiares del Rey Demonio, que están hechos de fragmentos del Rey Demonio. Si un semidios quedara atrapado entre sus mandíbulas, rápidamente sería devorado. Quizás debido a la influencia de la sangre de Bandalieu, no se ve afectado por ningún veneno o enfermedad, y es capaz de digerir y absorber cualquier cosa, incluida la madera y los minerales. Ezoico, un depredador desde que nació, su comida favorita es la comida casera de su papá, y su papá. Pero aunque tiene una personalidad glotona, es obediente y escucha a su papá, a su mamá y a su abuela. Es un buen chico que ve a Paulina y Juliana como sus hermanas mayores, y a Zadiris, Basdia y Eleanora como sus tías. Como muchos niños, a menudo mezcla sus juguetes con los de sus amigos, y la principal víctima de esto es Lubesfol. A veces juega con 4 y Leo, la montura de Boneman, anteriormente conocida como Skeleton, pero Knochen a menudo proporciona juguetes educativos, en forma de rompecabezas hechos de huesos. Por cierto, generalmente reside en el continente demonio con Tiamat al lado de Taroseim, pero en el momento en que termina el volumen 12, está disfrutando de sus comidas, sacrificio de monstruos, en el continente del Rey Demonio. Las pruebas de los monstruos que viven en el continente del Rey Demonio apenas han comenzado. Ezoico Juliana Alcrem, princesa caballero Ator, 0 años, aproximadamente 9 años en apariencia, mujer la hermana menor de Paulina. Ha pasado casi un año desde su pseudo reencarnación, y aunque antes era medio minotauro, ahora es Ator. El color de su piel ha cambiado de blanco a marrón claro, pero eso no le molesta especialmente. Sus subordinadas de su vida anterior, que se convirtieron tanto en sus hijas como en sus hermanas después de su pseudo reencarnación, también se han convertido en Ators. Pronto visitará la ciudad de Moxie, y la gente de allí seguramente se sorprenderá, aunque inmediatamente entenderán que el cambio se debe a que su rango ha aumentado. Bandalieu y sus compañeros han entrenado a la gente de Moxie para que se acostumbren a tales cosas. Ya es tan alta como una mujer humana adulta, pero todavía está creciendo. Se espera que con el tiempo supere los 2 metros de altura. Tanto su cuerpo como su fuerza física aún se están desarrollando. Como ha sido registrada como familiar, no planea seguir a Bandalieu a la escuela de aventureros en primavera. Gufadgarn, dios malvado de los laberintos. Años, mujer. El dios malvado que siempre está a la sombra de Bandalieu, pero que tuvo que alejarse de él durante la reciente batalla. Ella estaba al mando de los acorazados y demás, pero secretamente anhelaba regresar a Bandalieu. Conocía a los semidioses que defendían a Botín y Pería, ya que habían luchado juntos contra el ejército del Rey Demonio hace 100.000 años, pero ninguno de los bandos pensaba en el otro como compañeros o camaradas de armas. Ezoico, los semidioses la consideraban a ella y a los otros dioses malvados del lado de Bandalieu como aquellos con los que se habían aliado temporalmente en el pasado, pero cuya naturaleza malvada nunca cambiaría. Gufadgarn simplemente los consideraba enemigos, ya que cualquier enemigo de Bandalieu, Zakart, es enemigo de ella. También conoce a Botín y Pería, pero no es particularmente cercana a ninguno de ellos. La razón por la que trata a Godwin de manera diferente, más bruscamente que a los demás, es porque él participó en la prueba de Zakart en numerosas ocasiones en el pasado.
Aunque adquirió una gran cantidad de puntos de experiencia durante la batalla, se ha estancado en el rango 16. Sin embargo, ahora es capaz de ejercer el poder de su forma original mientras está contenida en su recipiente, lo que se parece a una hermosa elfa. Zadiris, princesa maga de la luna llena Goul, 301 años, mujer ídolo popular en la ciudad de Morx y maestro de Vandalieu, al menos de nombre. Posee un espíritu indomable que se niega a renunciar a lograr su ambición de convertirse en reina en lugar de princesa. Aunque su rango aumentó en la batalla reciente, pasó de ser una princesa maga de la luna a una princesa maga de la luna llena. Zadiris es conocida como la chica mágica original en el Imperio Demonio de Vidal, y su magia de atributo del viento ha despertado en la magia de la princesa del viento. Sin embargo, Kanako es conocida como la chica mágica y es más prominente en la sociedad humana, por lo que Zadiris esperaba que le quitaran el título de princesa, pero eso no ha sucedido. Ezoico no está segura de si colocar la esperanza que le queda en la magia sin atributos o en la posibilidad de que la magia de la princesa de la luz y la magia de la princesa del viento despierten en habilidades diferentes una vez más. Por cierto, la gente ha comenzado a preguntarse si ella está guiando a las personas a convertirse en princesas, pero ella lo niega rotundamente. Sin embargo, estuvo extremadamente nerviosa durante su última visita a la sala de cambio de trabajo y se sintió visiblemente aliviada cuando salió de allí. Parece que tiene mucho miedo de que ciertos trabajos estén disponibles para ella. Nombre: Zadiris edad: 301 años, ha sufrido una reversión de edad. Título: Chica mágica, maestra del bastón mágico, nuevo. Princesa demonio transformada, nuevo. Chica mágica original, nuevo. Clasificación: 13 raza. Goul princesa maga de la luna llena nivel 75. Trabajo: princesa de la luna mágica nivel de trabajo 0. Historial laboral: mago aprendiz, mago con atributos de luz, mago con atributos de viento, filósofo, gran mago, princesa maga, chica mágica, usuario de bastón mágico, princesa mágica, gran princesa mágica. Habilidades pasivas: visión oscura, resistencia al dolor, nivel 5 fuerza sobrehumana, nivel 4, secreción de veneno paralizante, garras, nivel 3, arriba de nivel. Tasa de recuperación de maná super aumentada, nivel 4, nivel subir. Ampliación de maná. Nivel 10, arriba de nivel. Recuperación automática de maná. Nivel 9, arriba de nivel. Poder mágico aumentado mientras está equipado con un bastón grande, arriba de nivel. Valores de atributos fortalecidos. Transformación. Nivel 8, arriba de nivel. Autofortalecimiento. Orientación. Nivel 8, arriba de nivel. Resistencia mágica. Nivel 7, nivel subir. Valores de atributos fortalecidos. Luz de luna. Nivel 5, arriba de nivel. Habilidades activas. Magia de princesa de luz. Nivel 4, arriba de nivel. Magia de la princesa del viento. Nivel 2, despertada de la magia del atributo del viento. Magia sin atributos. Nivel 9, arriba de nivel. Control fino de maná. Nivel 2, arriba de nivel. Alquimia. Nivel 7 revocación del canto. Nivel 9 multicast. Nivel 9, superar límites. Nivel 8, tareas domésticas. Nivel 2. Procesamiento del pensamiento de alta velocidad. Nivel 8, arriba de nivel. Técnica del bastón. Nivel 5, arriba de nivel. Descenso del espíritu familiar. Nivel 5, arriba de nivel. Canto. Nivel 5, nivel subir. Baile. Nivel 5, subir de nivel. Habilidades únicas. La protección divina de Zozogante, la protección divina de Gales. La protección divina de Vandalieu. La protección divina de Deanna Ezoi Kohane Doe, Legión Espiritual Dimensional. Años, mujer. Un fantasma de atributo espacial, un conjunto de las almas de los aventureros que perdieron la vida en la prueba de Zakart. Cada uno de ellos murió de diversas maneras y, normalmente, no todos se habrían apegado al mismo atributo. Sin embargo, debido a que pasaron largos años en presencia de Gulfadgarn, el dios maligno de los laberintos, se apegaron al atributo del espacio. En circunstancias normales, deberían haber recuperado sus personalidades y recuerdos a medida que aumentaban sus rangos, pero su incertidumbre y miedo de posiblemente descubrir que eran Martina de las espadas de 5 colores les hizo optar por borrar esos recuerdos y personalidades para volverse indistinguibles unos de otros. Su apariencia actual es la de un enjambre de fantasmas femeninos, una versión fantasmal de Legión, debido a que los espíritus pertenecen a aquellos que ingresaron al calabozo de Gulfadgarn. Más de la mitad de ellos deberían haber sido originalmente hombres, pero todos se han convertido en mujeres.
Esto se debe a que el fuerte deseo de creer que no son Martina ha hecho que incluso sus apariencias cambien. Este gran cambio que sufrieron ha sido recompensado. Bandalieu renunció a encontrar a Martina y la aceptó como una nueva compañera con el nombre de Jane Doe. Sus personalidades tienen vívidos rastros de locura y no pueden conversar con nadie más que con Bandalieu y Guffagarn. Sin embargo, es seguro estar cerca de ellos, ya que no odian a los vivos ni tienen impulsos destructivos. Nombre: Jane Doe. Rango: 10. Raza: Legión del Espíritu Dimensional. Nivel: 77. Habilidades pasivas: Corrupción mental. Nivel 10. Alma compuesta. Resistencia mágica. Nivel 7. Ampliación de maná. Nivel 1. Valores de atributos fortalecidos. Creador. Nivel 3. Autofortalecimiento. Orientación. Nivel 3. Habilidades activas. Magia de atributo espacial. Nivel 10. Control de maná. Nivel 10. Grito. Nivel 5. Procesamiento del pensamiento paralelo. Nivel 10. Posesión. Nivel 1. Habilidades únicas. La protección divina de Bandalieu. La protección divina de Guffagarn. Borkus, héroe de alta leyenda zombie. Años: hombre, un héroe de Talosein que ha derrotado a Colossi. Sus habilidades con la espada han mejorado hasta el punto de que pudo cortar incluso el hierro y el bronce templados por los semidioses para que fueran tan duros como el oricalco. Su fuerza era legendaria antes, y ahora es digna de ser llamada mítica. Si hubiera existido hace 100.000 años, habría sido un poderoso aliado en la guerra contra el ejército del rey demonio. Talos, el padre de los titanes, está orgulloso de ver a uno de sus hijos volverse tan fuerte. Sin embargo, la mente de Borkus sigue siendo la de un zombie. Asó el corazón del coloso que derrotó y se lo sirvió a los titanes de hielo y nieve que conocía por primera vez. Su habilidad: valores de atributos fortalecidos. Comer semidioses tiene una buena sinergia con la habilidad recién despertada cocina divina de Bandalieu. Recientemente comenzó a masticar cosas como tocino madroza antes de pelear. Tal vez porque no puede seguir a Bandalieu y los demás a la escuela de aventureros como un familiar, ha comenzado a practicar pretender ser un no muerto común y corriente otra vez, algo en lo que no es muy bueno. Si la gente de la capital real exige que Bandalieu explique por qué es capaz de domesticar a los no muertos, Borkus tiene la intención de obligarlos a guardar silencio, irradiando su sed de sangre hacia ellos. ¿Podrán las vejigas de la gente del reino real soportar esta prueba? Todo dependerá de si es capaz de mejorar sus habilidades de actuación y del juicio de Bandalieu. Probablemente estarán bien. Ezoico. Nombre: Borkus. Rango: 15. Raza: héroe de alta leyenda zombie. Nivel: 78. Título: Rey de la Espada, parca del antiguo territorio de Esquilla, asesino de colosos, nuevo. Habilidades pasivas: visión oscura, fuerza monstruosa. Nivel 10, nivel subir. Resistencia física. Nivel 10, subir de nivel. Ampliación del poder de ataque cuando está equipado con una espada. Pequeño, despertado del poder de ataque aumentado cuando está equipado con una espada. Poder de defensa aumentado cuando está equipado con armadura no metálica. Muy grande, arriba de nivel. Intuición. Nivel 6. Corrupción mental. Nivel 5. Automejora. Orientación. Nivel 7, arriba de nivel. Resistencia mágica. Nivel 2, arriba de nivel. Valores de atributos fortalecidos. Comer semidioses. Nivel 5, nuevo. Habilidades activas. Técnica del Rey Espada. Nivel 10, arriba de nivel. Técnica de lucha desarmada. Nivel 10. Tiro con arco. Nivel 8, nivel subir. Técnica Armor King. Nivel 1, despertado de la técnica Armor. Trasciende los límites. Nivel 8, arriba de nivel. Desmantelamiento. Nivel 6. Comandante. Nivel 3. Coordinación. Nivel 10, nivel subir. Enseñanza. Nivel 2. Transcend Limits. Espada mágica. Nivel 8, arriba de nivel. Transcender límites. Armadura mágica. Nivel 5, arriba de nivel. Espíritu familiar de Monfall. Nivel 4, nivel subir. Habilidades únicas. La protección divina de Bandalieu. La protección divina de Talos. Vidas Divine Protection, New. Zorcoderio, vampiro abisal de raza pura, aproximadamente 100.000 años, macho. Un vampiro de raza pura que ha tenido un año lleno de confusión. Reveló su verdadera identidad con Schneider acompañándolo en su alboroto en el dominio del duque Marme en el Imperio Amid. Encontró discípulos para transmitirles su técnica muscular que él creía que nadie más sería capaz de aprender. Y luchó contra semidioses que habían sido sus camaradas contra el ejército del rey demonio, pero enemigos en la guerra entre Alda y Vida. Su sueño es ser dueño y barman de un bar. Se siente emocionado por el destino de sus antiguos camaradas.
Pero durante la guerra entre Alda y Vida, él estuvo del lado atacado sin provocación. Y en la batalla reciente, Bandalieu les pidió que se rindieran. Por lo tanto, no dudó en luchar contra ellos. Bandalieu y Legión han adquirido con éxito la técnica muscular, pero parece que Onwaka necesitará un poco más de tiempo. Por cierto, había sugerido que Bandalieu llevara al vampiro abisal de raza pura Erpel, que tiene la apariencia de un niño, con él a la escuela de aventureros en primavera. Sin embargo, Erpel respondió de manera impactante, gritando: «Te he perdido el respeto, pervertido», mientras le arroja comida seca. Zorcodrio estaba perplejo por esto, sin entender cuál era el problema de simplemente usar un collar y llamar a Bandalieu maestro. Ezoico parece que, lamentablemente, el sentido común de Zorcodrio está disminuyendo debido a la influencia de Schneider y, lo que es más importante, de Eleanora e Isla. Amenilla May, humana, 3 años, mujer debido a una anomalía que hace que el tiempo de su mundo pase más rápido por un tiempo. May ha cumplido 3 años de edad. Ha comenzado a tomar conciencia de su entorno y le resulta extraño que sus otros amigos no puedan ver a Banda. Pero hay algunos amigos que pueden verlo, así que ella decidió aceptar esto. Sin embargo, también le resulta un poco extraño que los amigos que pueden ver a Banda puedan dividirse en 2 categorías. Personas como el tío Joseph y personas que ni siquiera el tío Joseph y los demás pueden ver. Mana, el atributo de muerte, reside en su cuerpo, pero aún no puede usar magia. Ella sabe que Rikudoro y Morilla parecen ser malas personas, pero todavía no comprende lo malos que son. Hablar con Metamorph, a quien recuerda haber visto en sus sueños y por quien se preocupa, provocó que se rompiera su lavado de cerebro. De hecho, Mei no es una niña común ni corriente de 3 años. Si ella o su hermano mayor Hiroshi estuvieran en peligro, el peligro de que Bandalieu descendiera sobre Origen aumentaría. Bandalieu usaría gran parte de su poder para hacerlo, pero, no duda en hacer esto. Él cree que podrá preocuparse por los detalles después de salvar a Mei y los demás. Luciliano, humano oscuro, 34 años, hombre ezoico, un investigador de 34 años, a quien le resulta absurdo que lo recluten para luchar en los campos de batalla. Ver monstruos y semidioses inusuales en el continente del rey demonio con sus propios ojos fue de hecho una experiencia valiosa para él como investigador, pero nunca quiso estar en primera línea. Recientemente se ha visto obligado a participar en batallas y mazmorras con más frecuencia, por lo que ha estado entrenando para dominar el uso del equipo de transformación que ha recibido, además de pasar por un entrenamiento especial en técnicas de bastón y uso de magia durante la batalla. Pero esto solo ha hecho que se vea obligado a unirse a batallas aún más frecuentemente. Actualmente está atrapado en un círculo vicioso. Como un intento desesperado por escapar de esto, insistió en que no tenía tiempo para unirse a las batallas porque necesitaba concentrarse en su investigación para convertir a los semidioses en muertos vivientes, pero aún así terminó siendo obligado a unirse a las batallas de todos modos. La razón que se le ha dado para esto es que los niveles de habilidad más altos son deseables para la investigación, y usar las habilidades es la mejor manera de aumentar sus niveles. Y la mejor situación para usar habilidades con frecuencia es durante la batalla. Esto es cierto y él no puede negarlo, por lo que se une a cada batalla que se le pide. No tiene ningún interés en la próxima asistencia de Bandalieu a la escuela de aventureros. Sin embargo, los investigadores del gremio de magos que observan a Bandalieu inevitablemente dirán cosas como: no puede ser. E imposible. Y Luciliano tiene un deseo bastante vulgar de sonreír con aire de suficiencia y decir: sí, lo sé. Sé cómo te sientes. Realmente lo creo. Privel, princesa alta druida de Esquilla Origin, 20 años, mujer ezoico, se está volviendo cada vez más proactiva y se ha hecho amiga de Doraneza, la reina Tritón que dirigió a su tribu a Gartland. Ha perdido en el conteo de piernas ante Tama y Gyoku, y ante Tiamat en la carrera por tener un bebé con Bandalieu, pero esto no parece molestarle mucho. Tama y Gyoku no tienen la mitad superior del cuerpo humana, y el proceso a través del cual Tiamat creó a su hijo con Bandalieu fue como algo sacado de la mitología, por lo que no lo considera una relación ordinaria entre un hombre y una mujer. Hizania, Miuce y Basdia piensan lo mismo. Mientras tanto, Eleanora y los demás están más centrados en Erpel que en Tiamat como rival. El duque Sauron busca retomar el control de su tierra natal, el antiguo territorio de Esquilla en el ducado de Sauron, pero ella aún no lo sabe. E incluso si lo hiciera, no sentiría ninguna sensación de peligro por ello. Goduin, Magin, Batle Magin, varios miles de años, hombre el adicto a las batallas cuyo mandato como rey está llegando a su fin.
Fue tratado con rudeza durante la batalla contra las fuerzas que defendían a Botín, pero todavía está muy satisfecho de haber podido participar. Su objetivo es seguir a Bandalieu a la escuela de aventureros como uno de sus familiares, a pesar de esperar que esto cause problemas. No siente ninguna renuencia a usar un collar o llamar a Bandalieu maestro. Los otros Magin no se preocupan y están felices de dejarlo hacer lo que quiera. El único que quiere detenerlo es su hija Iris, que nació de padres humanos, pero él tiene la intención de evitar que ella interfiera nombrándola para convertirse en la próxima monarca de Magin. Ezoico Doraneza, Tritón, 15 años, mujer el líder de la tribu Merfolk que originalmente vivía en la costa del ducado Farzón del reino Orbaume, custodiando un fragmento del rey demonio mientras adoraba a Maris Jafar, el dios maligno justo del mar carmesí del sur. Sin embargo, los cuchillas de 5 colores liderados por Heinz aceptaron una comisión del ducado de Farzón para exterminar a su tribu, y ella huyó del continente Van Gaia a Gardland, junto con Dediria y el resto de la tribu Magin con la que habían sido aliados durante mucho tiempo. El duque Farzón los había visto como una tribu de tritones con los que su pueblo nunca había interactuado, que tenían una alianza con el peligroso Magin y adoraban a un dios sospechoso llamado Maris Jafar. Creía que era solo cuestión de tiempo antes de que causaran problemas y las víctimas en las ciudades y pueblos cercanos sufrieran. Desde la perspectiva de Doraneza y su tribu, no podían abandonar a la deidad guardiana que habían adorado durante generaciones y permitir que el fragmento del rey demonio que estaban protegiendo cayera en manos de humanos que causaron incidentes de destrucción de fragmentos del rey demonio una vez cada pocos siglos. Desde la perspectiva de Heinz y su grupo, no había razón para que dudaran en luchar contra la tribu de Doraneza, ya que se negaron a rendirse. Esas fueron las circunstancias que rodearon la batalla mortal entre ellos. Doraneza entiende que el duque y el partido de Heinz tenían sus razones para hacer lo que hicieron. Ella lo entiende, pero eso no significa que no los odie por eso, y espera con ansias el día en que Bandalieu los destruya. Hay un viejo tritón llamado Bastián que es su ayudante más cercano. Él y Dediria la apoyan en sus deberes como líder de los tritones. Al principio, Privel la desconcertó refiriéndose a ella como Doraneza-chan, pero ahora son amigos cercanos. Ezoico ella no es muy poderosa en términos de fuerza, y ahora que le ha dado su fragmento del rey demonio a Bandalieu, ha perdido su carta de triunfo para situaciones de emergencia. Dediria, Magin, bestia Magin. Años, mujer el líder de los Magin que adoran a Peryazeil, el malvado dios hongo venenoso. Ella es una bestia Magin que mide aproximadamente 2 metros de altura y posee las características de múltiples bestias, pero no es la gobernante de su tribu. Su posición como líder es la de sacerdotisa de su dios. Hay un líder aparte para gestionar la política y otro a cargo de los guerreros. Su tribu tiene una alianza de larga data con los tritones liderados por Doraneza. Recopilarían información para mantenerse ocultos de los humanos y se mudarían de lugar cada pocos siglos. Vivirían en los océanos cuando había conflictos entre los humanos y se trasladarían más hacia el interior cuando sus naciones atravesaran períodos de decadencia. En tiempos más recientes, utilizó colaboradores entre los burócratas del duque Farzón y sus nobles para mantener segura a su tribu, pero esto fue descubierto por el duque y sus asesores. Luego la atacaron a ella y a su tribu Magin, a quienes consideraban que utilizaban espías para tramar una aterradora conspiración dentro del ducado. Dediria no los culpa por llegar a esa conclusión. Después de todo, hubo Magin en el pasado, hace varios milenios, que planearon tales conspiraciones para destruir naciones humanas. Sin embargo, está extremadamente arrepentida por el hecho de haber atrapado a la tribu de Doraneza en el lío, aunque los tritones insistieron en que siempre han estado en el mismo barco desde que comenzó su alianza, y no se consideraban atrapados en él. El desastre de otra persona. La relación entre la tribu de Dediria y los tritones continúa hasta el día de hoy, incluso después de que su número se redujo drásticamente durante la batalla contra Heinz y su grupo y huyeron a Gardland. Yurak Shimon, homúnculo. Años, hombre ezoico el alcalde de la ciudad de Gardland. A primera vista, parece ser un hombre humano amable, pero en realidad es un homúnculo. Tiene una personalidad amable, pero debido a su historia con las distintas razas de Gardland, tiene varias esposas. Es un marido devoto que, cuando se le pregunta qué ama de sus esposas, responde que ama sus pezuñas, su piel brillante, sus pinzas o las formas de sus cuerpos. Esta puede ser la razón por la que dijo, como se esperaba del emperador, en un tono impresionado cuando vio a Bandalieu en compañía de Gizania, una aracne con la mitad inferior del cuerpo de una araña.
Miuce, una empusa con rasgos de mantis religiosa. Y Privel, una esquilla con 8 tentáculos. Randolph, elfo. Años, hombre el aventurero clase S que se infiltró en la ciudad de Morxi como Rudolph y logró dejar a Morxi con su disfraz intacto a pesar de haber sido parcialmente guiado. Después de hablar con Vandalieu, llegó a la conclusión de que no es un individuo extremadamente peligroso, tan peligroso o menos peligroso que otros gobernantes y líderes religiosos. Actualmente se encuentra de regreso a su base en el Reino Real. No sabe que recibió una solicitud del duque Rudel Sauron mientras estaba ausente. Incluso si fuera consciente de ello, no tendría intención de hacer contacto por su parte. Sin embargo, debido a que estaba disfrazado de un bardo llamado Rudolph, no sabe que cierta persona tiene la intención de asistir a la escuela de aventureros en el Reino Real en la primavera. Ezoico Zalzarit, Pavilsar. Años, mujer Ezoico el líder de los Glaistig que viven en la región montañosa de Gartland. Nació como una mutante con características de múltiples razas, pero los Glaistics, una raza exclusivamente femenina con la mitad inferior del cuerpo de cabra, consideran sus características inusuales como algo sagrado. Esto le permitió ascender a la posición de líder sin enfrentar discriminación ni persecución. Como uno de los líderes de Gardland que tiene algo de sentido común, pacifica a Zorg y Feltonia mientras presiona a Yurak para que actúe más rápido. Con respecto al asunto de que Gardland se convierta en parte del imperio demoníaco de Vidal, su sentido común le sirve y tiene una opinión muy razonable. Está de acuerdo con la medida, pero debe hacerse después de que se lleven a cabo las discusiones necesarias. Ella da la bienvenida a las recientes incorporaciones de Gardland, las personas lideradas por Doraneza y Dedria. Está particularmente encantada con los avances en el cultivo de hongos y la cultura alimentaria logrados por Dedria y el dios que adora su tribu, el dios malvado del hongo venenoso Peryazeil. Los reinos pseudo-divinos que fueron creados imprudentemente por las fuerzas que defendían a Botín han afectado a Gardland a pesar de estar a gran profundidad, provocando incidentes frecuentes con monstruos de alto rango que caen de los techos y las paredes. Esto ha sido resuelto por Vandalieu y sus compañeros, por lo que ella los ve como héroes. Ella es una persona que ha sido reconocida por los dioses que adora y está agradecida de que Vida también haya reconocido oficialmente a su gente como razas que ella creó. Ezoico Zorg, titán de hielo y nieve. Años, hombre el hombre que sirve como líder de los Snowithe Titans, que viven en las regiones más frías de Gardland y tienen un pelaje blanco y espeso que haría que la gente de la tierra los llamara abominables muñecos de nieve o yetis. Es un bebedor empedernido que se pone de buen humor rápidamente y su mente funciona de manera tosca, pero es bueno cuidando a los demás y tiene las cualidades de un buen líder. Él y Feltonia le pidieron a Vandalieu que llevara a cabo el ritual especial que aumentaba la fuerza de los participantes, conocido como concierto de ídolos, y esta solicitud fue concedida a cambio de prometer que no se construiría ninguna enorme estatua divina de Vandalieu. Se llevó a cabo un concierto en solitario con Vandalieu cantando con una voz completamente monótona, con Demon King Familiars tocando música y actuando como extraños bailarines de fondo, y el fanatismo inspirado por ello resultó en enormes imágenes de Vandalieu siendo grabadas en las paredes por su gente. Para él, su gente, Vandalieu y aquellos guiados por Vandalieu, las imágenes creadas por su gente parecen representar a Vandalieu. Para todos los demás, aparentemente parecen imágenes extrañas y de pesadilla al principio, y luego gradualmente comienzan a parecerse a él. Feltonia, Androscorpion. Años, mujer la mujer que sirve como líder de los Androscorpions, una raza exclusivamente femenina de personas que mutaron de Arachne y poseen la parte inferior del cuerpo de los escorpiones, incluidas las pinzas. Estas personas viven en la región desértica de Gartland. Tiene una personalidad más proactiva que Zalzarit, y como resultado de molestar a Vandalieu para que celebrara un concierto, su gente grabó enormes imágenes de él en las arenas de su desierto después de escuchar su actuación en solitario. Takar Dalkrem, humano, 60 años, hombre un duque que está llegando a la vejez, pero mantiene una piel joven y una cabellera abundante gracias al uso de V-Cream. Su carga de trabajo parece aumentar día a día. Con las reformas para reconocer a los Ghouls como una raza amistosa creada por Vida, los nobles tontos de su reino causando problemas con Darcia, quedando atrapados en los planes imprudentes de los jóvenes de un ducado vecino y las reclamaciones de gente relacionada con la iglesia decía que las estatuas de algunos dioses se desmoronaban y las estatuas de las diosas brillaban. Ha renunciado a intentar competir en el poder nacional contra el imperio demonio de Vidal, incluso con la totalidad del reino Orbaume.
Su aspiración para este año es que su propio reino se convierta en una nación poderosa, como aliado del Imperio Demonio. Implementar las reformas lo más rápido posible es parte de esos esfuerzos. Vandalieu no lo apura para que lo haga y está bastante impresionado por la rapidez con la que Takkard está llevando a cabo este trabajo, pero se aplica una presión invisible a Takkard y sus asesores. Vandalieu ha proporcionado grandes cantidades de V-Cream por buena voluntad, pero Takkard ha interpretado esto como que le dijeron que la usara para implementar las reformas lo más rápido posible. Para Takkard y sus asesores, Vandalieu y su Demon Empire son como un escudo en su espalda que tiene púas afiladas. El estrés causado por esto significa que se suministra más V-Cream de buena voluntad, creando una espiral sin fin. Sin embargo, aunque su objetivo es hacer que su ducado sea competitivo en términos de fuerza nacional, la relación en sí entre su ducado y el Imperio Demonio es favorable. Cosas como el orden público se están dejando en manos de Starving Wolf Security, que está dirigida por Michael Miles. Gracias a esto, tanto él como el lado de Vandalieu asumen que las comunicaciones se desarrollan sin problemas, sin ser conscientes del ligero malentendido que se está produciendo. Como Vandalieu asistirá a la escuela de aventureros en el Reino Real la próxima primavera, Takkard prevé un aumento drástico en el número de consultas e intentos de infiltraciones en la casa Alcrem para obtener información. Los juicios de Takkard aún no han terminado.